Hablemos de tres virtudes que, seamos sinceros, a menudo metemos en la misma bolsa: paciencia, benignidad y bondad. Suenan muy parecido, ¿no es cierto? Casi como si fueran sinónimos. Pero, ¿qué pasaría si entender la diferencia entre ellas pudiera de verdad cambiar por completo la forma en que nos relacionamos? Bueno, vamos a descubrir su verdadero poder. Y aquí está, digamos, el meollo del asunto. ¿Son estas virtudes solo tres maneras de decir «sea amable»? ¿O hay algo más profundo? Es muy común pensar que son intercambiables, pero ya vamos a ver que la realidad es muchísimo más interesante y rica. Aquí es donde todo se pone bueno. Vamos a ir directo al origen de estas palabras, para entender qué significan realmente. Y no nos vamos a quedar en la teoría, ¿eh? Vamos a ver su impacto práctico, cómo se aplican en el día a día y por qué son una clave para construir relaciones mucho más fuertes. Empecemos con la primera, la paciencia. Y prepárense porque su significado original probablemente no es lo que imaginan. No se trata de sentarse a esperar pasivamente. Es una acción mucho, pero mucho más poderosa. A ver, miren esto porque es fascinante. La palabra griega original es macrotimia. Si la partimos, macro significa largo y timos significa ira. Sí, leyeron bien, ira. Literalmente, ser paciente significa tener una ira larga, o como diríamos hoy, tener una mecha muy larga para el enojo. ¡Increíble! Y aquí está el punto clave. La paciencia, desde esta perspectiva, no se enfoca tanto en aguantar circunstancias, como el tráfico, sino en soportar a personas difíciles. Es una virtud totalmente relacional. Es esa capacidad de aguantar ofensas, debilidades o errores sin explotar y sin buscar venganza. Y esta idea de ser lento para la ira no es una casualidad, es una de las descripciones más importantes del carácter de Dios en la Biblia. Así que cuando se practica esta paciencia, en el fondo se está reflejando un aspecto de ese carácter divino. Entonces, ¿cómo se ve en la vida real esta ira larga? Pues se nota en el control de nuestras reacciones impulsivas, en la decisión consciente de no abandonar relaciones complicadas a la primera de cambio, en renunciar a ese deseo de devolvérsela a alguien y sobre todo en confiar en que la justicia final no está en nuestras manos. Muy bien, pasemos ahora a la segunda virtud, la benignidad. Si la paciencia se trataba de cómo soportamos a los demás, la benignidad se trata de cómo los tratamos activamente. Es el siguiente paso. La palabra clave aquí es crestotes. Hay que pensar en ella no solo como ser amable, sino como una gentileza activa, casi una ternura. Es esa disposición interna que nos lleva a tratar a la gente con calidez, con consideración, con suavidad. Y ojo con esto, porque es muy importante. La benignidad no es un simple sentimiento, no se queda adentro, es una amabilidad que se pone en marcha. No basta con sentirse amable, se trata de actuar con amabilidad, sobre todo cuando más cuesta. Y una vez más, vemos que esto es un reflejo del carácter de Dios. El Nuevo Testamento usa precisamente esta palabra, Christotes, para describir cómo Dios nos trata. No solo con paciencia, aguantándonos, sino con una compasión activa que busca nuestro bien. ¿Y dónde la vemos en la práctica? Bueno, se nota en nuestras palabras, que pueden construir o destruir. Se ve en la forma en que corregimos a alguien, no para humillar, sino con gentileza, para restaurar. Y se manifiesta sobre todo en nuestro trato hacia los más vulnerables. Y con esto llegamos a la tercera y última virtud de este trío, la bondad. Si la benignidad era la suavidad del carácter, la bondad es su fortaleza moral puesta en acción. Es más robusta. La palabra aquí es agatousine, y si la benignidad era suavidad, la bondad es más como la integridad en acción. Es tener una brújula moral bien calibrada y el impulso de hacer lo que es correcto, no solo sentir que es lo correcto. Esta comparación lo deja clarísimo. La benignidad es la disposición, la actitud amable del corazón. La bondad, en cambio, es la acción moral concreta, es la expresión práctica de esa disposición. Digamos que una es la intención cálida y la otra es la ejecución justa. Por eso, la Biblia la pone al lado de conceptos tan fuertes como la justicia y la verdad. La bondad no puede ir sola. Para ser realmente bueno, se debe actuar con justicia, con honestidad. Es una virtud que se apoya en principios firmes, no solo en sentimientos. Y esto es lo que hace la bondad. No se queda de brazos cruzados. Es la virtud que nos mueve a ayudar al que lo necesita, a levantar la voz por el que sufre una injusticia, a compartir lo que tenemos. En resumen, es buscar activamente el bienestar de los demás. Ok, ya vimos cada virtud por separado,
Pero ahora viene lo más importante, ver cómo estas tres piezas encajan, cómo trabajan juntas para crear algo realmente transformador en nuestras relaciones. Esta tabla lo resume de una forma genial. La paciencia nos da la fuerza para soportar a las personas con todo y sus fallas. La benignidad nos enseña a tratar bien a esas mismas personas con gentileza. Y la bondad nos impulsa a ir más allá y hacerles el bien de forma activa. ¿Ven la progresión? Así que, la conclusión es clara. No son lo mismo. Son como tres facetas de un mismo diamante, que juntas reflejan un carácter transformado. Juntas, pintan un cuadro completo de lo que significa amar a otros en la práctica. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasa si a alguien le falta una de estas tres? Pensemos, una persona con paciencia pero sin bondad soporta a los demás pero nunca les ayuda activamente. O alguien con bondad pero sin benignidad, que hace lo correcto pero de una forma tan fría y dura que hasta puede lastimar. Nos damos cuenta entonces de que el verdadero poder, la verdadera transformación, está en la unión de las tres. Es ahí donde todo cambia.